una variable clásica es el precio, ¿no? El precio es una variable que influye en la demanda de bienes, en la producción de bienes. Otras variables importantes en una economía son los ingresos de las personas, los ingresos de las empresas, en este caso para producir más y en el caso de las personas para comprar más. Otras variables importantes en el análisis son, por ejemplo, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios. En el caso de las empresas, una variable que condiciona su producción son las variables exógenas, como por ejemplo los fenómenos naturales, ¿no? Que pueden ser en este caso huracanes, terremotos, pueden ser sequías en el caso de la agricultura, pueden ser tsunamis, como ocurrió hace unos 15 años atrás más o menos en el Japón, etcétera, que son aspectos que condicionan o influyen en la actividad económica. Y finalmente, datos. Los datos son las variables, pero expresados en números cuantitativos numéricos, ya sea en términos absolutos o relativos. Por ejemplo, en economía mucho se habla, ya han escuchado ustedes, de la inflación, del tipo de cambio, de la devaluación, han debido escuchar alguna vez, o el crecimiento de la economía. Todos esos que son datos se pueden expresar de manera cuantitativa a través de valores de absolutos o valores relativos. Por ejemplo, se dice mucho que la economía 10%, y también se dice que la economía, el total de lo que genera la economía en términos de producción en Bolivia llega a 40.000 millones de dólares. A estos ejemplos que estoy colocando de la expresión de que la economía en Bolivia ha crecido el año pasado en 10% y que la economía en Bolivia produce un valor nominal de cerca de 40.000 millones de dólares, se llaman, por ejemplo, datos y que están asociados a una variable que se llama PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, el análisis económico y particularmente microeconómico, que es lo que vamos a ver después, está en el marco de todos estos elementos. Ahora sí voy a compartir. Estoy recordando simplemente esto porque ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Los instrumentos de análisis económico seguramente ya se puede ver. ¿Me confirman si ven? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, los instrumentos más importantes para poder analizar, explicar el funcionamiento de la economía. Me olvidaba de los modelos económicos. Les había dicho que los modelos económicos en economía son representaciones gráficas, pueden ser representaciones matemáticas, pero en general un modelo es una representación simplificada de un hecho o de un fenómeno económico o de en este caso, o de un elemento que tiene la economía. Repito, los modelos económicos son representaciones simplificadas de un hecho o de un fenómeno económico o finalmente de un elemento que se quiere analizar. Ejemplo, cuando yo quiero analizar un agente económico, un agente económico del mercado en el cual toman decisiones las empresas y las familias, se llama demanda, o perdón, voy a hablar en este caso de la oferta. La oferta es una curva ascendente que se puede representar en un plano cartesiano en el que el eje de las Y está representado por el precio de ese bien y el eje de las X o de las abscisas está representado, perdón, por Q, la cantidad. Imagínense una empresa que produce computadoras. La producción de computadoras se representa con una curva lineal ascendente o con una curva que también podría ser de este tipo, ¿no? Bueno, en este caso puede ser una línea recta que tiene pendiente positiva y esta curva que también tiene pendiente positiva. Entonces, yo puedo representar, por ejemplo, de esta manera
la oferta de computadoras y expresar una serie de aspectos que están implícitos aquí. Primero, de que esta pendiente es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque están dispuestos a ofrecer los productores de computadora es mayor. Micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto. Si sigue aumentando el precio, los ofertantes, los productores, los fabricantes de computadora van a seguir ofreciendo más. Eso implica que tiene una pendiente negativa. ¿Cómo puedo representar a través de un modelo matemático esta curva de oferta? Por ejemplo, podría ser esta curva de oferta igual a 4 más 2 precio de X. O podría ser una curva también de este tipo. Si nace del origen, podría ser igual a 2px. Cualquiera de estas dos formas de representación de modelar la oferta de una empresa de que fabrica computadoras es válido. Y si yo derivo, por ejemplo, en este caso, si derivamos la cantidad respecto al precio, vamos a obtener un valor, que en este caso va a ser derivada de una constante 0, derivada de 2px, va a ser igual a 2. Positivo. Igual acá. Si yo derivo esto, va a ser igual a 2. Entonces, aquí estamos hablando de que evidentemente este valor positivo, o más bien la pendiente, la curva de oferta es positiva y además tiene un ritmo creciente, que a medida que los precios van aumentando, también el productor de computadoras está dispuesto a producir y vender más computadoras. También podemos analizar los modelos económicos a través de la acción de alguna variable. Por ejemplo, normalmente la oferta es una función que depende de un conjunto de variables. Entre ellos, por ejemplo, voy a tomar el precio de los factores de producción. ¿Qué factores de producción utilizamos para fabricar computadoras? ¿Qué factores de producción yo utilizo para fabricar computadoras? Por ejemplo, voy a colocar chip. Voy a utilizar chip, simplemente como ejemplo. Bueno, si el precio de los chips en el mercado aumenta, los productores van a tener que necesariamente tomar una decisión porque su producción de computadoras se les va a encarecer. Y esto es un fenómeno, por ejemplo, que se experimentó durante la pandemia, inclusive los chips para equipos electrónicos, computadoras, estoy hablando, los chips para vehículos sufrieron una disminución y a la vez un incremento que hizo de que la oferta de equipos electrónicos que utilizan chip, inclusive los vehículos, la oferta de esos bienes se desplazara hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es modelar. Estoy haciendo una representación gráfica de un agente económico, de un elemento de la economía que se llama el ofertante. A eso le llamamos modelos, son representaciones gráficas, como en este caso. Voy a cambiar de color. Son representaciones gráficas, los modelos, son representaciones simplificadas de algo que se quiere explicar y también son funciones matemáticas. Esos son los modelos en economía. Pueden ser modelos gráficos, modelos matemáticos, pueden ser modelos teóricos, etc. Bien, estos elementos también ya lo hemos explicado la clase anterior. Déjenme borrar todo de un solo saque. Y ahora vamos a volver a presentar. Y hablamos de los modelos. Y acá tiene la parte teórica. Son abstracciones o simplificaciones del mundo real.
que se usan comúnmente para explicar cómo opera una economía o parte de ella. En este caso, el de la oferta es una parte de la economía, a fin de ayudar a entender un problema y poder predecir la ocurrencia de algún fenómeno. Y eso es lo que hemos hecho. También hemos utilizado las leyes, también hemos indicado ya la explicación, la teoría y finalmente los datos económicos, variable y dato económico que también hemos explicado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de este punto. Ninguna. Su internet, creo, otra vez. Seguimos. Entonces estamos en una parte introductoria del estudio de la economía para conocer algunos elementos que postar en ya. Muy bien, hemos vuelto, pero volví ya, lo cambié a otra conexión. Espero que no haya cortes. Déjeme ver si están los estudiantes de industrial, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Pensé que como han abierto otro grupo, no habían entrado. Un minutito. De todos modos voy a dejar un aviso. Estamos en clases. Ingresar. Listo. Bueno, espero que no se corte. Entonces decíamos de que, continuando con la parte introductoria, vamos a ver las relaciones de la economía con otras ciencias o disciplinas. Normalmente la economía, al ser una ciencia social, en el entendido, quien toma decisiones es el individuo, la persona, ¿no? Y es muy fácil no es muy fácil más bien de predecir el comportamiento o las decisiones de las personas. La economía se ha logrado relacionar con una serie de ciencias, en algunos casos como las matemáticas, en otros casos como con disciplinas, el caso de la informática. ¿Para qué? Básicamente para aprovechar en este caso los procesos algorítmicos, los procesos matemáticos que le den más certidumbre y objetividad al estudio de la economía. De ahí de que vamos a ver, por ejemplo, las relaciones de la economía con la informática, con las matemáticas, vamos a ver las relaciones con el derecho, con la lógica, y otras relaciones no menos importantes que hacen de que le den todo ese soporte de estas disciplinas para que la economía obviamente pueda funcionar de una mejor forma. En consecuencia, vamos a analizar precisamente las relaciones de la economía con otras disciplinas. Para ello vamos a indicar de que debido básicamente al desarrollo de la tecnología, fundamentalmente de la ciencia y la tecnología, y la multiplicidad de problemas económicos que surgen con ellos. Ojo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, por eso le decimos en el siglo XXI a este nuevo contexto, la sociedad del conocimiento ha cambiado, pues, ¿no?, una serie de hábitos, inclusive de consumo, de formas de hacer las cosas, y eso tiene un impacto directo en la economía. Es por eso decimos que la multiplicidad de los problemas económicos en todos los ámbitos y a la diversidad de causas y efectos que han provocado precisamente estos fenómenos del desarrollo científico y tecnológico, las tecnologías de la información y comunicación, la misma pandemia, ¿no?, del COVID. En consecuencia, ese contexto totalmente turbulento y cambiante, en el cual está inserto la economía o el funcionamiento de la economía, ha hecho de que la misma se vea obligada
a apoyarse en un conjunto de ciencias o disciplinas que hacen de que la labor fundamentalmente de la economía se pueda cuantificar de una mejor forma, pueda ser mucho más objetiva, pueda tener una aproximación mucho más exacta para predecir, por ejemplo, a los demandantes a través de un modelo matemático de demanda, a los ofertantes de la misma manera, etc. Sin embargo, una imagen interesante de cómo la economía se relaciona con otras ciencias y disciplinas es esta imagen. Vamos a ver la economía como el centro principal en el que existe una serie de satélites, si vale el término. En realidad, son todas las relaciones que tiene la economía con la psicología, sociología, antropología. Por eso les decía que es una ciencia tan utilizada en todo ámbito. También está relacionada con la informática, matemáticas, tecnología, etc. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros son todo lo que está con color. Los que estudian economía estudiarán la relación con la antropología, con la sociología, con la psicología. Sin embargo, solamente para ver que sí es verdad esto, yo voy a hacer un análisis así rapidito para que tengan una idea. A mí me interesa todo lo que está enmarcado, ¿no? Con color específico. La psicología tiene que ver mucho en el comportamiento, en el funcionamiento de la economía. Fíjense solamente con un dato que está relacionado con la psicología y sociología. A ver, José López, ¿está en clase, José? Sí. ¿Usted compraría una computadora Kipus? ¿Usted estudia en sistemas o industrial? En informática. Ya, José, usted tiene la materia como electiva, ¿no? Sí, más o menos. Sí. José, ¿usted compraría una computadora Kipus? Una computadora de equipo. Sí, y Kipus, marca Kipus, la que se ensambló en Bolivia. Sinceramente, primera vez que escucho esa marca, para disculpar. Ya. ¿Quién conoce o ha visto, a ver, tal vez Ingeniero. Priscila? A ver, usted, compañero. No, no compraría ingeniero. Sus componentes son muy malos. También no compraría. Ya, déjenme anotar pues, a los que participan para darle premio para su redondeo de nota. Primero fue Julio César, ¿no? Sí, ingeniero. Gutiérrez. Gutiérrez siempre está participando, yo le tengo anotado aquí. Gutiérrez. Fue bien claro, Gutiérrez dijo, no los compraría porque los componentes que tienen son malos. ¿Cuál es la otra idea del compañero que habló? Yo estaba compraría debido a sus componentes, por ejemplo, incluyendo procesador que no tiene ni la potencia necesaria para lo que uno compraría en una computadora de escritorio, que es mucho mejor comparado al precio. Ya, gracias. ¿Giro es su apellido? A Flores, Giro es mi segundo nombre. Ya. A Flores, su apellido es Flores. Sí. Había una compañera, Erika, o Eric, perdón, Vaca. No, sí, yo estuve, bueno, más o menos investigando. La verdad, para nada, porque he visto que tienen, como dices, tienen componentes demasiado baratos. Se ve que hubo un recorte de presupuesto porque básicamente la computadora cuenta con menos elementos de lo que básicamente promete. Así que Sí. básicamente diría que es como una estafa, básicamente. Yeah. Gracias, Eric. Muy buena recomendación. Había un concejal que estaba denunciando sobre la calidad de esas computadoras que compró el alcalde para los estudiantes, ¿no? Y se le hicieron la burla. Parece que tienen los procesadores antiquísimos, son del 2014, si no me equivoco. Como la tecnología es pues tan dinámica hoy, eso ya obviamente son, por ejemplo, demasiado antiguos. Del 2014 al 22 estamos hablando de 8 años atrás, ¿no? Bien, voy a seguir
Ahora sí, Priscila, ¿le puedo hacer una pregunta a Priscila? Priscila Bacaríes. Buenas tardes. Buen día. Priscila, Bueno. buenas noches, me dijo. Priscila, ¿usted compra ropa Made in Bolivia? Sí. ¿Qué cosa alguna vez ha comprado Made in Bolivia? De ropa, cuenta la ropa de la feria, ¿no? ¿Por ver? Ya, suficiente. Bien, en realidad, chicos, evidentemente hay dos conceptos válidos en el análisis. Kumabi es mejor, sí, y más barato, ¿no? En Kumabi hay ropa G marca, como dicen los brasileros. Bien, al margen de ello, chicos, evidentemente me voy a quedar con la imagen. La psicología y parte de la sociología, que son elementos importantes, también tienen un impacto directo en la economía, pero eso no vamos a estudiar, solamente esa manera de mostrarle de que sí influye. Hay muchos aspectos que no son necesariamente válidos, como ustedes han justificado en la marca de computadora aquí, ¿por qué no lo compraría? Pero hay un preconcepto psicológico de la población boliviana de que no es muy inclinado a comprar productos Made in Bolivia. ¿No? Siempre le estamos buscando, ¿no? De que el producto boliviano es malo. Puede ser, pero no absolutamente todo lo que se produce en Bolivia puede ser malo. Cuando yo justifico, como han justificado ustedes en el caso de las computadoras, sí es un producto que no tiene buena calidad, definitivamente. Pero así como ese, también hay productos buenos que son de origen nacional. Pero psicológicamente la mayor parte de la población tiene una animadversión, no es receptivo, no lo acepta con facilidad al producto nacional. Conclusión, ¿eso afecta a la economía? Sí. ¿Por qué afecta a la economía? Porque no se genera un movimiento económico en lo que se produce dentro del país. Se está buscando siempre que el extranjero, que lo importado, lo que está en Kumabi, aunque sea usadito, siempre es mejor. Y es parte del preconcepto que tiene que ver con la idea que uno tiene acerca de algo, y eso obviamente es parte del estudio de la psicología. No nos interesa eso, por suerte. Sin embargo, les he dado solamente un ejemplo de que sí se puede analizar. Lo que nos interesa es la relación de la economía con la informática. Van a ver ustedes de que la relación de la economía con la informática tiene que ver básicamente por el desarrollo que ha alcanzado la informática en la actualidad. No puede de ninguna forma una empresa que quiere ser competitiva no hacer su trabajo de una manera eficiente y eficaz si no está apoyada por la informática. Específicamente, chicos, el procesamiento de la información dentro de las empresas, que se llama información microeconómica, y la información de todo el país, que se llama información macroeconómica, sería una tarea sumamente pesada hacerlo artesanalmente como se lo hacía antes. Hoy la automatización, gracias a la informática, hace que toda la información, por ejemplo, que se genera y que se sistematiza para tomar decisiones en una empresa, se la haga gracias a la informática. De la misma manera, la disponibilidad de información macroeconómica de todo el país respecto básicamente a lo que el país produce, a la cuantificación de lo que les decía que la economía produce algo más aproximadamente de 40.000 millones de dólares, y eso lo producíamos inclusive antes de la pandemia, recién hemos recuperado. Durante la pandemia hemos disminuido casi un 10 hasta un 15% el Producto Interno Bruto, es decir, eso implica que estábamos produciendo algo de 36.000 millones de dólares. Para poder cuantificar esos datos, que es la sumatoria de todas las empresitas que operan en el país,
y que presentan sus documentos, estados de resultados. De esa manera se cuantifica. Imagínense si eso tendría que hacerse manualmente. Sería algo que de nunca acabar. ¿Quién automatiza eso? La informática. Entonces, la informática le permite a una empresa, a la economía fundamentalmente, la administración de un mundo de información, no solamente de las empresas, sino del país, que se llama el Big Data. Los Big Data son toda esa información que se genera en todas las actividades económicas y que gracias a la informática, una empresa, un país puede utilizar, puede obtener de ese Big Data datos específicos que le sirvan, en el caso para una empresa, para tomar mejores decisiones. En el caso de un país, para poder formular políticas. Lo del censo, por ejemplo, lo que se está viendo, ¿no? Ese proceso no se puede agilizar, no es como también dicen los del INE, ¿no? Hoy en el siglo XXI, la automatización, la utilización del satélite para hacer un buen levantamiento cartográfico, catastral, es clave. Eso es tecnología, eso es la tecnología apoyada con la informática, ¿no? Es más, se está hablando bastante que se va a obtener los datos e información utilizando tablets, etc. Y esa es la informática, esa información macroeconómica de un país. Quien hace eso es la informática. A partir de esa información macroeconómica, el Estado va a saber, ¿no?, qué proyectos debe implementar en el rubro, en la actividad industrial, en la actividad de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, el aporte de la informática es clave fundamentalmente a través de la automatización de sus procesos en las empresas y además a través de la automatización para la mejor toma de decisiones, para planificar mejor el funcionamiento de una empresa. Ahí viene la importancia que tiene la informática, en este caso, con la economía. Las matemáticas. Les decía hace rato que las matemáticas, chicos, también se constituyen un grandísimo aporte para la economía. Imagínense, explicar economía o desarrollar la economía sería como algunos docentes lo hacen, ¿no? En industrial hay un docente, no sé si conoce la economía, pero lo hace de manera teórica. Y la economía no es teórica, porque ya van a ver cuando veamos la unidad 3. Tiene un alto componente gráfico y matemático. Entonces, la segunda herramienta importante es la matemática. La matemática le permite modelar básicamente todos los hechos o fenómenos económicos y representarlos de manera cuantitativa en una ecuación, en una fórmula, en un gráfico. Y de ahí de que le proporciona un gran aporte la estadística descriptiva, la estadística diferencial, el cálculo integral y diferencial, la investigación de operaciones, ¿no?, que se utiliza bastante para maximizar, para minimizar funciones, y nosotros utilizamos para maximizar la producción, minimizar costos, etc. O sea, la matemática es clave en el análisis económico. Es más, los niveles de economía son tres: el básico, el intermedio y el avanzado. La economía avanzada se aprende a través de un análisis vectorial. Tiene un alto componente matemático la economía, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, yo cuando era estudiante de economía llevaba con todos los ingenieros, porque solamente en la universidad había un departamento de matemáticas. Le llevaba matemáticas 100, que me acuerdo, cálculo integral y diferencial igual con todas las áreas económicas e ingenieriles. Había un solo docente. Todo lo que es investigación de operaciones, el ingeniero Cortés lo conoce, ¿no? Al ingeniero Cortés. ¿Quiénes lo conocen? Yo lo conozco. Sí, lo conocen. Cortés ha sido mi profesor de investigación de operaciones. El ingeniero Ceballos también ha sido mi profesor de cálculo. Lo han conocido, ¿no? Ha fallecido recién hace 2 años, si no me equivoco. El que era decano de la facultad. Sí. Entonces, la matemática es una sola, pues, ¿no? Ahora, que tenga aplicaciones particulares, sí es verdad. Entonces, nosotros en el campo, por ejemplo, no han debido escuchar ustedes econometría.
Econometría es una combinación de estadística con matemáticas de alto nivel que sirve para modelar, ¿no? Se hacen modelos matemáticos para proyectar, por ejemplo, el desarrollo de un país. Entonces tiene un alto componente de matemático la economía, simplemente que como es una economía básica la que avanzamos, utilizamos pues pura álgebra, ecuaciones de segundo grado, Michis, derivadas Michis, etcétera, etcétera. Entonces la matemática en definitiva le da un gran soporte a la economía para que se pueda básicamente modelar, para hacer proyecciones, para hacer estimaciones. Y con esto termino. Una empresa para poder, por ejemplo, producir el año 2030, ¿cuántas computadoras venderá una empresa X? ¿Cómo puedo hacer eso? Utilizo la estadística, pues, ¿no? Hago proyecciones en base básicamente a ciertos modelos que existen para hacer estimaciones. El modelo de mínimos cuadrados, puedo sacar la media aritmética, en fin, o sea, la economía desde ese punto de vista, no, Luis se cortó, no me hizo acuerdo que ya estábamos sin tiempo. Bueno, hoy día es la última clase porque después la hacemos en aula, ¿no? Chicos, le estaba hablando de la relación de la economía con las matemáticas. Entonces, el soporte matemático es bastante útil e importante básicamente para desarrollar todos los procesos económicos, para poder hacer estimaciones, para hacer proyecciones y fundamentalmente para hacer pronóstico. Entonces, ese es el aporte que le da, en este caso, la matemática a la economía. La tecnología. Si ustedes se acuerdan, los primeros pasos de la revolución industrial, antes de la revolución industrial, cómo se producían los bienes de manera manual, ¿no? Con la revolución industrial 1789, los procesos de producción se realizan apoyados básicamente con máquinas. ¿Y cuál ha sido el impacto en la economía? Los volúmenes de producción, la tardanza en la producción de los bienes. Es decir, impacta primero en el tamaño, en la escala. Es decir, que la economía con mayor tecnología aumenta la escala de producción, el tamaño de producción. Segundo, con la tecnología puede aumentar, aceleran los procesos de producción, se hace más rápido. Tercero, con la tecnología se eliminan las fronteras, las distancias. Hoy, ¿no? Gracias a la tecnología se pueden realizar transacciones en tiempo real, por ejemplo, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Se pueden vender no solamente en Bolivia, los productos fabricados en el país, se puede vender en tiempo real en todo el mundo. Entonces la tecnología, pues chicos, ha jugado un rol protagónico y sigue jugando actualmente, ¿no? El desarrollo científico y tecnológico impacta directamente la economía. Se ha hablado mucho de la globalización, se habla mucho de utilización de la inteligencia artificial en los negocios para poder producir más, para hacer que las empresas sean mucho más eficientes, etc. O sea, la tecnología también le da un soporte tremendo e importante a la economía. La lógica. La economía tiene mucho de lógica. Y obviamente lógica deductiva, ¿no? Lo que, por ejemplo, cuando se dan crisis económicas en algún país del mundo, por deducción lógica, ¿no? Esas crisis pueden llegar a afectar a una economía. Es decir, el comportamiento de los agentes económicos se puede predecir simplemente utilizando la lógica, ¿no? Que implica básicamente un análisis deductivo, ¿no? La deducción, que es un método que utiliza la economía, tiene mucho de lógica y que está también apoyado por las matemáticas. La ciencia matemáticas utiliza el método deductivo. En consecuencia, cuando nosotros, por ejemplo, veamos la teoría de la producción, o la teoría del consumidor, perdón, cuando veamos la teoría de la producción, normalmente cuando yo quiero comprar una computadora en el mercado, hay computadoras como la que hemos dicho, A, B y C. Si yo categorizo que la A es la mejor, B es la más o menos y C es la peor, ¿no? Por principio y por deducción lógica, el consumidor nunca va a comprar la peor computadora.
Y fíjense que aquí está utilizando un análisis lógico deductivo y que es un principio de las matemáticas, la transitividad. Si yo tengo 3 opciones para elegir una computadora A, B, C y A es la mejor, A es mejor que B y B es mejor que C, nunca va a demandar C. Siempre va a elegir A o va a elegir B por transitividad. Y eso es un análisis lógico deductivo. Entonces, el ser humano implícitamente está utilizando también o inconscientemente está utilizando la lógica para poder demandar un bien. Entonces, es una herramienta muy importante que le apoya a la economía. La política. En realidad, chicos, la política tiene una relación, le llamo así en el material que van a leer, una relación secular, que data desde las primeras formas de organización económica, ¿no? Cuando uno estudia economía, ve las diferentes formas de organización económica que se llaman los modos de producción. Entonces, desde el feudalismo, inclusive, desde el feudalismo, que es un periodo antiquísimo, la política estaba ligada a la economía. Cuando los señores feudales cobraban un cierto impuesto a los que utilizaban las tierras de otras personas, como una especie de alquiler, y lo hacían básicamente para fortalecer sus ejércitos, para tener ejércitos fuertes, tenían que pagar una especie de impuestos. Entonces, el éxito, en este caso, de la política estaba sustentada en la base económica. Si la economía estaba bien, la política continuaba. Si la economía estaba mal, la política se modificaba. Y eso pasó también, si ustedes se acuerdan, con el gobierno de Sánchez de Lozada y el actual régimen del MAS. La economía ya no daba. La economía tenía grandes problemas cuando estaba en el último periodo de Goni Sánchez Lozada, porque gobernó 2 periodos, ¿no? Y donde además, entre otros aspectos, quería vender gas a Chile y demás cosas, y eso presionó a que la gente cambiara, los sacara y se cambie la política en el país. Finalmente está el derecho. Conceptualmente el derecho, chicos, viene a ser un conjunto de normas y reglas, ¿no? que se desarrolla para poder regular el funcionamiento de algo. En este caso, la economía también tiene un gran soporte del derecho, porque el funcionamiento económico está basado en ciertas normas y reglas. Por ejemplo, un trabajador no puede llevarse una computadora de su empresa, significa que está robando. Y hay una norma que dice, ¿no? El derecho de propiedad de los bienes. Segundo, la economía, las empresas que forman parte de una economía no pueden contratar a trabajadores y hacerles trabajar 10 horas. La Ley General del Trabajo dice que cada trabajador debe trabajar 8 horas como máximo. Y obviamente una ley está precisamente en el derecho. El derecho también exige de que todo trabajador en una empresa tenga derecho a la vacación, ¿no? La contratación de algún producto, la venta de un producto, por ejemplo, si yo quiero desarrollar software como una empresa formal, tengo que estar inscrita, ¿no? En impuestos internos y el derecho exige que se cumplan precisamente esas normas, esas leyes, esas resoluciones que existan, es decir, para que todo ande en norma, básicamente, ¿no? Entonces, esas son las relaciones más importantes que tiene la economía y que ustedes lo van a ver. Lo que les he dicho es rápidamente un análisis que ustedes lo pueden ver ya leyendo. Vamos a ver una partecita, por ejemplo. Esta es la explicación si no me han entendido con la explicación, lo van a entender leyendo. Los profesionales del área informática procesan y administran información económica para la buena marcha de las empresas. La relación entre las dos disciplinas radica en el apoyo que le brinda la informática en la automatización del procesamiento de la información económica, tanto en el campo de la micro como de la macro. Con todo lo que hemos comentado está acá para los que no han entendido con la explicación que hice directamente. Los tienen ustedes para que lo lean ya en su casa. Continuando con el avance de la unidad 1, vamos a ver un nuevo punto que se llama
la relación de la economía, la división de la economía. Vamos a ver las principales divisiones que tiene la economía. Pero en realidad hay diferentes formas, chicos, de estudiar cómo se divide la economía para su mejor estudio. Sin embargo, vamos a ver de manera puntual inicialmente. Déjenme encontrar. Bien. Este es un cuadro que simplifica el análisis de las divisiones de la economía. La economía, chicos, para su mejor estudio, voy a apuntar, a ver, marcador. Un marcador de color azul. Para su mejor estudio, la economía se divide en tres partes. Primero es la teoría descriptiva, segundo, la teoría económica y tercero, la política económica. Estas son las tres divisiones de la economía. ¿Qué hace la economía descriptiva? Yo siempre lo he asociado a la teoría descriptiva como aquella parte de la economía que tiene que ver de sistematizar toda la información, capturar información de quiénes, más o menos para los que del área informática, los que le entienden, hacer un big data. Es un mundo de información, ¿no? De millones de información que sistematiza la teoría descriptiva de todo lo que está pasando, ¿no? De fenómenos y de hechos económicos. Sobre la inflación, deflación, desempleo, incremento de los precios de algún bien específico, devaluación, contrabando, toda esa información la sistematiza la teoría descriptiva, que es una parte de la economía. Es decir, sistematiza información, ordena la información, clasifica la información y pone a disposición de la teoría económica. La teoría económica toma esta información y a través de los métodos que hemos avanzado ya, de la observación, la inducción y deducción, la teoría económica construye un conjunto de teorías, principios, enfoques que los aplica tanto en el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico. Pero para su mejor estudio de la teoría económica, acabo de decirles, captura toda esta información, se la lleva y a través de los métodos de la investigación construye lo que les decía, teorías, leyes, principios, enfoques, hipótesis, y aplica acá en el campo de la microeconomía y macroeconomía, que son sus dos divisiones más importantes. La teoría económica es la parte más importante, voy a cambiar de color para marcar, que se estudia en la economía. Esta es la parte más importante. A su vez, la teoría económica, para su mejor estudio, se divide en, como dice aquí, microeconomía y macroeconomía. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros a partir de la unidad 3. Y esto es una materia electiva para los de sistema y no sé si tienen los de industrial, la macroeconomía. En todo caso, son dos formas de estudiar la economía de manera distinta. Por ejemplo, la microeconomía estudia la toma de decisiones de los agentes individuales, como son las empresas y las familias. Dicho de otra manera, la microeconomía estudia la toma de decisiones, cómo toman decisiones, cómo interactúan los demandantes y los ofertantes para hacer un uso óptimo de sus recursos. Eso es lo que vamos a estudiar. En cambio, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, en su totalidad, es decir, la sumatoria de lo que hacen las empresas. Eso hace, eso estudia la macroeconomía, el funcionamiento conjunto de toda la economía a través de una serie de indicadores clásicos que se llama el Producto Interno Bruto, PIB, el empleo, el desempleo, la inflación, el tipo de cambio, la deflación, etcétera, que son elementos eminentemente macroeconómicos. Muy bien. Sin embargo, para su mejor estudio, les decía, nosotros tomamos como referencia la microeconomía.
Si ven el material en el programa analítico, en la unidad 3 dice introducción al análisis microeconómico o dice introducción al estudio de la teoría de precios. La teoría de precios también se llama microeconomía. ¿Por qué se llama teoría de precios? Porque a través del precio toman decisiones los agentes económicos, como son las empresas, que son los ofertantes, y las familias, que son los demandantes. ¿Qué estudia la microeconomía? Lo que vamos a estudiar en esta materia. La teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción, la teoría de la distribución. Esto no estudiamos, pero el resto sí, ¿no? Son a partir de la unidad 3, 4, la teoría del consumidor, la teoría de producción, la teoría de costos. Obviamente, todo este comportamiento de las empresas a través de esto converge en la política económica, que es la tercera parte de la división de la economía, que tiene que ver con el funcionamiento de la economía del país. Es decir, la política económica es la otra parte de la economía en la que aplica una serie de instrumentos desarrollados por la teoría económica para alcanzar objetivos predeterminados. La política económica, por ejemplo, tiene como objetivo fundamental el que la economía crezca. ¿Cómo va a crecer? Con las herramientas que desarrolla la teoría económica. Segundo, el otro objetivo fundamental es la estabilidad de los precios. ¿No? La política económica tiene como tercer objetivo que los precios estén estables y finalmente que la economía, que el tipo de cambio se mantenga constante. Entonces, son tres aspectos: crecimiento de la economía, estabilidad de los precios y mantenimiento del tipo de cambio. Entonces, para ello, obviamente, se convergen a la política económica no solamente el campo de la microeconomía, sino también el análisis de la macroeconomía, con sus dos componentes fundamentales: la teoría de los agregados económicos, que lo que les decía es el PIB, la inflación, deflación, etcétera, y la teoría general del equilibrio y crecimiento. Esta parte tiene que ver con todo lo que el manejo de la teoría de la moneda. ¿No? Alguien se debe preguntar quién fabrica la moneda, cuánto se debe fabricar, la cantidad de plata. ¿Por qué nos hacemos tanto problema? ¿Por qué el gobierno no va a una imprenta y hace imprimir billetes y así somos ricos todos? Pareciera bonito, ¿no? Pero es el absurdo más grande decir de esa forma. Existe una teoría para el manejo de la moneda, que está en función a la velocidad de circulación, está en base a la actividad económica que realizan los países, etc. La teoría de las finanzas públicas, chicos, tiene que ver, como en cualquier hogar, un país debe tener fuente de ingresos y no debe gastar más de lo que le ingresa. La teoría de las finanzas públicas tiene que ver con los ingresos y egresos que tiene un país. Debe haber un equilibrio. Actualmente hay un desequilibrio. El gobierno gasta más de lo que le ingresa. ¿Cómo gasta más de lo que le ingresa? A través de la creación de empresas públicas, haciendo gastos no muy rentables, subvencionando la gasolina. Subvencionamos más de 2.000 millones de dólares anuales, tanto así que de todo lo que exportamos, que también llega algo más, apenas nivela. Sin embargo, nosotros importamos mucho, al igual que lo que importamos, no producimos maquinaria, equipos, herramientas, insumos, etc. Entonces hay un desequilibrio. ¿Cuánto puede durar eso? Va a depender mucho del contexto internacional, ¿no? Pero llega un momento donde el país puede entrar en crisis y podemos tener serios problemas fundamentalmente y vamos a empezar a devaluar la moneda. Ojalá no ocurra todavía este fenómeno y sea en el largo plazo, pero estamos muy cerca de que la economía reviente. Si no hay inflación en la economía es porque está ingresando contrabando a precios más bajos. Eso de alguna manera nos protege a la inflación. Bueno, también están las relaciones internacionales, básicamente lo relacionado al comercio internacional, ¿no? Es importante que a través del análisis macroeconómico los países puedan promover las relaciones internacionales a través del comercio internacional. Y finalmente está la teoría del desarrollo, que implica la aplicación de políticas que mejoren la calidad de vida de la población.
Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo. Crecer económicamente implica aumentar volúmenes. En cambio, desarrollo económico implica mejoramiento de la calidad de vida, no solamente de las personas, sino también del país. Bien, en conclusión, lo que nos interesa a nosotros es la teoría económica, y dentro de la teoría económica lo que nos interesa es el análisis microeconómico. Esto lo vamos a dejar para los que estudian, para los que lleven macroeconomía como materia electiva. Sin embargo, este es nuestro estudio, el que vamos a hacer a partir de la unidad 3. Bueno, acá tienen una explicación de ese gráfico, ¿no? Yo lo utilizo más la forma resumida, ¿no? Y que lo digo tal vez de manera más amplia de lo que está aquí, pero para los que no me han entendido. La economía descriptiva es una división responsable del reconocimiento a nivel de descripción de cómo se comportan las acciones y reacciones de los agentes económicos, como los productores, los consumidores, etc. Es parte de la economía que realiza el levantamiento, descripción y clasificación de los hechos, fenómenos económicos, como les dije ya, ¿no? Del acontecer en la economía, ¿no? El incremento de los precios, disminución de los precios, aumento de las exportaciones, etc. Viene la teoría económica, que es la parte más importante. Aquí dice la parte central de la economía, y que tiene básicamente esta función que también lo hemos dicho, ¿no? Ordenamiento lógico de los levantamientos sistematizados hechos por la economía descriptiva para la teorización de la realidad y el surgimiento de principios, leyes, teorías, y que se aplican tanto en la microeconomía como en la macroeconomía. La política es la tercera división y utiliza básicamente los principios, las teorías desarrolladas por la teoría económica para poder determinar ciertos objetivos predeterminados. Acá están: el crecimiento de la economía, estabilidad de los precios, generación de empleo, inversión, etc. Es decir, aplica las leyes económicas para obtener objetivos preestablecidos, siempre de mejorar las condiciones, en este caso, de vida de la población. Y también se puede dividir estas tres partes de la economía en el marco de dos conceptos clásicos, que es la economía positiva y la economía normativa. Esas tres formas de dividir la economía se pueden también utilizar de la siguiente forma. La economía descriptiva y la teoría forman parte de la economía positiva. ¿Y qué es la economía positiva? Es la descripción de toda la parte teórico-conceptual, cómo son o cómo se presentan los hechos, cómo dice la teoría, cómo dice la economía descriptiva. Y la política económica es cómo quiero ser, que sea. Entonces aquí hay una aplicación y hay una intervención de la mano del hombre. Por eso la economía normativa dice cómo deberán ser los hechos, desde un punto de vista de una ideología, de una creencia, de una forma de pensar. Todo lo que hace el gobierno, por ejemplo, es una economía normativa, porque aplica las teorías administrativas en el Ministerio de Economía, Finanzas, etcétera, para poder alcanzar ciertos propósitos preestablecidos. Entonces, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida, reducir el nivel de pobreza, mejorar la educación, etcétera, son parte de la economía normativa, que son objetivos preestablecidos que se quieren lograr. ¿Con qué se logran eso? Con herramientas de la teoría económica y la información sistematizada por la economía descriptiva. Por eso se dice sistema de valores, convicciones destinado a justificar compartidismo con una ideología, quiere decir, determinado y en orden institucional. Acciones del gobierno con la finalidad de condicionar, orientar, dirigir el sistema económico, es decir, lograr ciertos propósitos en cuanto a desarrollo de la economía, mejoramiento de la calidad de vida de la población, mejor salud, mejor educación, etc. Y eso se logra con estas herramientas que ha desarrollado la teoría económica. Bien, ¿pueden hacer alguna pregunta? Si existe. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? Está claro, ingeniero. Bien, entonces, la próxima clase, el día viernes, ya la hacemos en aula.
Vamos a entrar a la unidad 2, ahí termina la unidad 1. Y vamos a dar el práctico el día viernes, que es de la unidad 2. Tenemos el aula asignada, ¿no? Para la clase del viernes. Sí. Normalmente la programan en el aula del bloque de ingeniería industrial. ¿Con qué? ¿En qué aula está programada esta materia? ¿Alguien lo tiene, su boletita? Bien. En todo caso... 12 dice de mí. A ver. 22412. Si no me equivoco, es el aula, si no me equivoco, es la segunda aula entrando en el primer piso del bloque de tecnología, o sea, de la Facultad de Ciencias. 225, 16, aula 16. 225, 16. Sí, es en el bloque de la Facultad de Ciencias de la Computación, al frente, hacia el norte. Ese es el bloque, si no me equivoco, 225. Y el aula 16 queda subiendo las gradas en el primer piso, en la segunda aula, si no me equivoco. Entonces ahí nos vemos el día viernes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Solamente como recomendación, no se olviden, no, todos deben estar con barbijo, por favor. Una consulta, ingeniero. Sí, Julio. ¿El práctico que hicimos se lo llevamos el que dijo que era escrito o solo ya se lo enviamos nomás a su correo? Yo les doy a elegir. Pueden enviar a mi correo o pueden entregar el día viernes. Ustedes ya decidan cuál es más cómodo para ustedes, ¿ya? Está bien, ingeniero. Gracias. Listo. Nos vemos entonces el día viernes. Un abrazo. Buen provecho. Hasta luego. Ingeniero, una Adelante. cosa. ¿Vamos a tomar asistencia? Perdón, activen su cámara. Claro que sí. Vamos por la segunda, por favor. Me estaba olvidando. Ya me estaba emocionando con la clase presencial y... Solís, José Luis, está sin Tenorio, está sin cámara. Ya. Página 1. Vamos con la página 2. Y página 3. Solange Mamani está con cámara. Galvis Aramayo. Ya. Listo, chicos. Ahora sí. Ahora ya pueden retirarse. Nos vemos el día viernes. Por favor, no se olviden de llevar su barbijo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Que tenga un día. Chao.